Ramón Pérez de Ayala, nacido el 9 de agosto de 1880 en Oviedo, Asturias, es uno de los escritores más influyentes de la literatura española del siglo XX. Su novela AMDG, Ad Majorem Dei Gloriam, publicada en 1910, es una obra clave que refleja su estilo literario y sus profundas críticas sociales y religiosas. Para comprender completamente esta novela, es fundamental explorar el contexto biográfico del autor, la situación histórica de España en su época, la influencia de la Compañía de Jesús en la educación y las motivaciones que llevaron a Pérez de Ayala a escribir esta incisiva crítica. La vida de Pérez de Ayala estuvo marcada por una educación rigurosa y un entorno familiar que valoraba profundamente la cultura y el conocimiento. Fue el tercero de 8 hijos en una familia de la alta burguesía asturiana. Su padre, abogado de profesión, inculcó en sus hijos el amor por el saber. Aunque su temprana muerte en 1897 dejó a la familia en una situación económica precaria. Esta pérdida y las dificultades que siguieron moldearon en gran medida la visión del mundo de Pérez de Ayala y su percepción crítica de las instituciones sociales y religiosas de la época. Pérez de Ayala comenzó su educación en el Colegio de San Zoilo, dirigido por los jesuitas, y más tarde asistió al Instituto de Jovellanos en Gijón. Su experiencia con la educación jesuítica se convirtió en una fuente de inspiración y crítica en AMDG. Esta educación, caracterizada por una estricta disciplina y una fuerte orientación religiosa, le proporcionó una visión crítica que más tarde plasmaría en sus escritos. Tras completar su educación secundaria, estudió Derecho en la Universidad de Oviedo, donde se relacionó con figuras importantes de la literatura y la filosofía, como Leopoldo Alas Clarín, cuya influencia se puede rastrear en su obra. Esta influencia de Leopoldo Alas Clarín en Ramón Pérez de Ayala se refleja en la profundidad psicológica y la crítica social incisiva de sus obras. Ambos autores comparten un detallismo narrativo y una ironía que desnudan las contradicciones de la sociedad española. Mientras Clarín expone la opresión y la hipocresía en la regenta, Pérez de Ayala explora conflictos morales y existenciales similares en novelas como Tigre Juan o la que nos ocupa, AMDG, integrando una crítica filosófica y social que revela una continuidad literaria y temática entre ambos autores. La España de principios del siglo XX, cuando se publicó AMDG, era un país en plena transición. La restauración borbónica había intentado estabilizar el país después de las turbulencias del siglo XIX, pero el sistema político seguía siendo frágil y plagado de corrupción. La sociedad española estaba dividida entre las fuerzas del tradicionalismo y las emergentes corrientes de modernidad y liberalismo. Esta tensión entre lo antiguo y lo nuevo se reflejaba en todas las esferas de la vida, incluida la educación. El sistema educativo español estaba en gran medida controlado por instituciones religiosas, con los jesuitas jugando un papel predominante. La Compañía de Jesús, fundada en 1540 por Ignacio de Loyola, tenía una larga historia de influencia en la educación. En España, los jesuitas eran conocidos por su rigurosa formación académica y su énfasis en la disciplina moral y religiosa. Sin embargo, también eran objeto de críticas por su autoritarismo y su resistencia a las ideas modernas. La educación jesuítica en España estaba destinada a formar individuos leales a la Iglesia y al Estado, pero esta rigidez también sofocaba la creatividad y el pensamiento crítico, elementos que Pérez de Ayala criticaba ferozmente en su novela. En AMDG, Pérez de Ayala expone las severas prácticas educativas de los jesuitas, pintando un cuadro sombrío de la vida estudiantil en sus colegios. A través de la historia de Ignacio Escobar, el protagonista de la novela, el autor revela las presiones y los sufrimientos de los jóvenes. Sometidos a un sistema que prioriza la obediencia ciega y la devoción religiosa sobre la individualidad y el desarrollo personal. La novela es una acusación contra un sistema que, según Pérez de Ayala, reprimía la libertad personal y el crecimiento intelectual de los estudiantes. Las motivaciones de Pérez de Ayala para escribir AMDG fueron múltiples y complejas. Como exalumno de un colegio jesuita, tenía una perspectiva personal sobre el impacto de su educación. Su experiencia le había dejado con sentimientos encontrados. Por un lado, apreciaba la sólida formación académica que había recibido. Por otro,
Resentía la atmósfera de opresión y el control sobre la vida intelectual y emocional de los estudiantes. Esta ambivalencia se refleja en la novela, donde a pesar de la crítica hay un reconocimiento implícito de la eficacia educativa de los jesuitas, aunque sea a un costo alto en términos de libertad individual. Además de sus experiencias personales, Pérez de Ayala también estaba influenciado por el clima intelectual de su tiempo. Era parte de una generación de escritores y pensadores que cuestionaban las instituciones tradicionales y abogaban por una mayor libertad y modernidad en la vida española. Esta generación incluía a figuras como Miguel de Unamuno, Pío Baroja y Azorín, quienes, al igual que Pérez de Ayala, estaban comprometidos con la renovación cultural y social de España. AMDG es, por lo tanto, una obra que debe entenderse como una novela y como un documento social y cultural. A través de su crítica a la educación jesuítica, Pérez de Ayala está participando en un debate más amplio sobre el futuro de España y el papel de sus instituciones en la formación de los individuos. La novela plantea preguntas importantes sobre la relación entre la educación, la religión y la libertad, preguntas que siguen siendo relevantes en el mundo contemporáneo. La recepción de AMDG en su tiempo fue mixta. Mientras algunos la alabaron por su valentía y su crítica incisiva, otros la consideraron una ofensa a la Iglesia y a la educación jesuítica. Este contraste refleja las divisiones en la sociedad española de la época, donde las viejas estructuras de poder estaban siendo desafiadas por nuevas ideas y movimientos. En resumen, para comprender a AMDG es esencial situarla en el contexto de la vida de Ramón Pérez de Ayala y de la España de principios del siglo XX. La novela es tanto un producto de su tiempo como una crítica a las instituciones que intentaban controlar el pensamiento y la libertad personal. A través de su aguda observación y su estilo literario distintivo, Pérez de Ayala ofrece una visión poderosa y a menudo dolorosa de la educación y la religión, abriendo un espacio para el cuestionamiento y la reflexión que sigue vigente hoy en día. Este vídeo nos permite apreciar la maestría literaria de Pérez de Ayala, entender la profundidad de sus críticas y el contexto que las motivó. A medida que avancemos en nuestro estudio de AMDG, estas perspectivas serán fundamentales para explorar más a fondo la estructura, los temas y el legado de la novela. Nos adentraremos ahora en el análisis literario y estructural de la novela, obra que se destaca por su aguda crítica social y su innovador uso del lenguaje. Para apreciar plenamente la complejidad y el impacto de la novela, es esencial examinar cómo Pérez de Ayala estructura la narrativa, define su estilo literario, desarrolla a sus personajes y emplea técnicas narrativas que profundizan su mensaje. A lo largo de este vídeo, exploraremos estos aspectos para entender cómo la forma y el contenido se entrelazan en AMDG para crear una obra de gran significancia literaria y social. La estructura de AMDG es fundamental para entender cómo Pérez de Ayala organiza su crítica y presenta su narrativa. La novela está dividida en 23 capítulos, cada uno de los cuales representa un episodio distinto en la vida de Ignacio Escobar, el joven protagonista, durante su estancia en un colegio jesuita. Esta división en capítulos breves permite al autor ofrecer una serie de viñetas que capturan la esencia de la vida en el internado, cada una enfocándose en diferentes aspectos de la experiencia educativa y religiosa. La estructura episódica refuerza la sensación de claustrofobia y repetición, que define la vida en el colegio, subrayando la monotonía y la rigidez del sistema jesuítico. Cada capítulo puede verse como una unidad autónoma que contribuye a la narrativa general, pero también como una pieza de un mosaico más grande, que revela la opresiva atmósfera del internado y las luchas internas de los personajes. Esta técnica permite a Pérez de Ayala examinar una variedad de temas y situaciones, sin perder de vista la cohesión general de la novela. Además, la secuencia de los capítulos refleja el crecimiento gradual y el despertar de Ignacio, a medida que confronta y cuestiona las enseñanzas y la autoridad de los jesuitas. La progresión desde la aceptación pasiva hasta la eventual rebelión de Ignacio está cuidadosamente construida a través de la disposición de estos episodios. El estilo literario de Pérez de Ayala en AMDG es distintivo y juega un papel crucial en la transmisión de su crítica. El autor utiliza un lenguaje preciso y elegante
que combina el lirismo con la ironía mordaz. Su prosa es rica en detalles, capturando con gran vividez tanto el ambiente opresivo del colegio como las sutilezas de las emociones de los personajes. La ironía es una herramienta clave en su estilo, empleada para destacar las hipocresías y contradicciones de la educación jesuítica. A través del uso de un tono irónico, Pérez de Ayala socava las afirmaciones de moralidad y rectitud que los jesuitas predican, revelando la brutalidad y el absurdo de sus métodos. El uso del lenguaje también es instrumental en la caracterización de los personajes. Pérez de Ayala muestra una habilidad especial para capturar el habla y los modismos de sus personajes, lo que añade autenticidad a sus retratos y profundiza nuestra comprensión de sus personalidades. Los diálogos en AMDG son especialmente efectivos, ya que permiten a los personajes expresar sus verdaderas opiniones y sentimientos, a menudo en contradicción con las normas impuestas por el colegio. A través de sus conversaciones, los estudiantes revelan su resentimiento, miedo y, en algunos casos, su conformidad con el sistema, proporcionando una visión matizada de sus vidas interiores. Los personajes de AMDG son centrales para la exploración de los temas de la novela. Ignacio Escobar, el protagonista, es un joven sensible e introspectivo, que lucha por encontrar su identidad en un entorno que busca suprimir su individualidad. A lo largo de la novela, vemos a Ignacio pasar de la sumisión a la duda y finalmente a la resistencia contra las rígidas expectativas de la escuela jesuítica. Su desarrollo como personaje es el eje central de la narrativa y su experiencia personal sirve como un microcosmos de la crítica de Pérez de Ayala a la educación religiosa. Además de Ignacio, la novela presenta una serie de personajes secundarios que enriquecen la narrativa y profundizan la crítica social. Los sacerdotes y profesores del colegio son representados como figuras autoritarias, a menudo crueles y despectivas, cuyo principal objetivo es imponer la disciplina y la conformidad. A través de sus interacciones con los estudiantes, se revela la naturaleza opresiva del sistema jesuítico y su impacto perjudicial en el desarrollo personal. Cada uno de estos personajes simboliza diferentes aspectos de la institución jesuítica, desde la hipocresía hasta la represión, lo que permite a Pérez de Ayala ofrecer una crítica multifacética del sistema educativo. Los compañeros de clase de Ignacio también desempeñan roles importantes en la novela, ya que cada uno refleja diferentes reacciones al sistema jesuítico. Algunos, como Juanito, muestran una conformidad resignada, aceptando las reglas y la disciplina como inevitables. Otros, como Ángel, exhiben una resistencia más abierta y buscan formas de subvertir la autoridad. Estos personajes secundarios enriquecen la trama y amplían la crítica de la novela al mostrar la variedad de respuestas humanas a la opresión y la autoridad. En términos de técnicas narrativas, Pérez de Ayala utiliza una serie de estrategias para dar vida a su crítica. Una de las más notables es el uso del punto de vista narrativo. La novela está narrada en tercera persona, lo que permite al autor adoptar una perspectiva objetiva y crítica sobre los eventos y personajes. Sin embargo, a través de la focalización interna en Ignacio, los lectores pueden experimentar de cerca sus pensamientos y emociones, lo que crea una conexión profunda con su lucha personal. Esta combinación de distancia y proximidad narrativa es efectiva para resaltar tanto la opresiva atmósfera del colegio como la evolución interna de Ignacio. Otra técnica narrativa clave es el uso del diálogo. Los diálogos en AMDG son auténticos y vivaces, y a menudo revelan más sobre los personajes y la dinámica de poder que cualquier descripción directa. A través de las conversaciones entre estudiantes y profesores, Pérez de Ayala expone las tensiones y conflictos inherentes al sistema jesuítico. Los diálogos también permiten una crítica implícita, ya que los comentarios y observaciones de los personajes a menudo subvierten las afirmaciones oficiales de moralidad y rectitud del colegio. Pérez de Ayala también emplea la sátira como una técnica narrativa para intensificar su crítica. A través de situaciones exageradas y descripciones irónicas, destaca las incongruencias y absurdos de la vida en el colegio jesuita. La sátira sirve para entretener y para una reflexión crítica sobre la naturaleza del sistema educativo y sus efectos en los individuos.
Al presentar las reglas y rituales del colegio en una luz ridícula, Pérez de Ayala fuerza a los lectores a cuestionar la validez y la moralidad de estas prácticas. El simbolismo es otra herramienta narrativa poderosa en AMDG. A través de símbolos recurrentes y motivos, Pérez de Ayala amplifica los temas de la novela y profundiza la comprensión del lector sobre los conflictos internos de los personajes. Por ejemplo, la rígida disciplina del colegio, representada por las reglas estrictas y los castigos severos, simboliza la opresión de la libertad individual. La figura de Ignacio, que lucha por mantener su sentido de sí mismo frente a la conformidad forzada, puede verse como un símbolo de la resistencia humana contra la represión institucional. En conjunto, la estructura, el estilo y las técnicas narrativas de AMDG están cuidadosamente entrelazadas para servir al propósito crítico de la novela. La organización de los capítulos en episodios distintos, pero conectados, permite una exploración detallada de la vida en el colegio jesuita, mientras que el estilo literario de Pérez de Ayala, con su combinación de lirismo e ironía, captura tanto la belleza como la crueldad de la experiencia. Los personajes, a través de sus diversas respuestas a la opresión, ofrecen una visión compleja y multifacética de la lucha por la libertad personal y la identidad, y a través de técnicas narrativas como el punto de vista, el diálogo y la sátira, Pérez de Ayala, además de contar una historia, invita a los lectores a cuestionar y reflexionar sobre las instituciones y las normas que regulan la vida social y educativa. AMDG es, en última instancia, una obra que trasciende su tiempo y lugar para ofrecer una crítica atemporal de la autoridad y la opresión. Su relevancia se encuentra tanto en su aguda observación de la educación jesuítica en la España de principios del siglo XX, como en su exploración de temas universales como la lucha por la identidad y la libertad personal en un mundo de restricciones y expectativas. Al estudiar la estructura y el estilo de la novela, podemos apreciar cómo Pérez de Ayala utiliza la forma literaria para contar una historia, para desafiar y confrontar las estructuras de poder y control que dominan la vida humana. A medida que profundizamos en el análisis de AMDG, es importante considerar cómo cada elemento de la novela contribuye a su impacto general. Desde la disposición de los capítulos hasta la elección del lenguaje, cada decisión estilística y estructural hecha por Pérez de Ayala sirve para fortalecer su crítica y enriquecer la experiencia del lector. Pasaremos ahora a explorar los temas centrales de la novela y su relevancia en el mundo contemporáneo. A pesar de haberse publicado en 1910, los temas que aborda esta obra siguen resonando en la actualidad, lo que la convierte en un texto atemporal y profundamente significativo. Nos centraremos en 4 aspectos principales: la crítica a la educación jesuítica, el papel de la religión y la moralidad en la formación del individuo, la lucha entre la libertad personal y la represión, y el impacto y legado de la novela en su época y en el presente. Uno de los temas más destacados de AMDG es la crítica a la educación jesuítica. Pérez de Ayala utiliza la experiencia de Ignacio Escobar en el colegio jesuita para exponer los métodos de enseñanza y la disciplina religiosa que caracterizaban a estas instituciones. A través de una narrativa vívida y detallada, el autor retrata un sistema educativo que prioriza la obediencia y la conformidad por encima del desarrollo intelectual y emocional de los estudiantes. Los jesuitas, conocidos por su rigurosidad académica y su enfoque en la formación moral, son presentados en la novela como figuras autoritarias, que imponen una disciplina severa y a menudo cruel. La educación en el colegio es descrita como una serie de rituales y castigos, que buscan moldear a los estudiantes según los estrictos ideales religiosos de la Compañía de Jesús. Esta crítica a la educación jesuítica no es sólo una denuncia de los métodos específicos utilizados en los colegios jesuitas, sino también una reflexión más amplia sobre el papel de la educación en la formación del individuo. Pérez de Ayala cuestiona la efectividad de una educación, que suprime la creatividad y la individualidad, y que busca inculcar una moralidad rígida basada en la obediencia ciega. La novela sugiere que una educación verdaderamente formativa debe fomentar el pensamiento crítico, la curiosidad intelectual y el desarrollo personal, en lugar de imponer un conjunto fijo de creencias y comportamientos. Como vemos,
Este debate sobre la naturaleza de la educación sigue siendo de máxima relevancia hoy en día, ya que las sociedades contemporáneas continúan luchando con la cuestión de cómo equilibrar la instrucción académica con el cultivo de la autonomía y la creatividad en los estudiantes. El segundo tema central de la novela es el papel de la religión y la moralidad en la formación del individuo. AMDG ofrece una visión crítica de cómo la religión, cuando se impone de manera autoritaria, puede convertirse en una fuerza opresiva que limita la libertad y el crecimiento personal. En el colegio jesuita, la religión es utilizada como una herramienta de control, con los sacerdotes y profesores imponiendo una moralidad estricta, que busca suprimir cualquier forma de disidencia o cuestionamiento. La fe es presentada no como una fuente de inspiración y guía espiritual, sino como un conjunto de reglas y dogmas que deben ser seguidos sin cuestionamiento. Ignacio Escobar, el protagonista, lucha por reconciliar las enseñanzas religiosas del colegio con su propio sentido de la moralidad y la justicia. A medida que la novela avanza, Ignacio comienza a cuestionar la validez de la moralidad impuesta por los jesuitas y a desarrollar su propio conjunto de valores basado en su experiencia personal y su intuición ética. Esta evolución refleja la tensión entre la imposición de una moralidad externa y el desarrollo de una conciencia moral individual, un tema que sigue siendo relevante en el debate contemporáneo sobre el papel de la educación en la vida pública y privada. La novela invita a los lectores a considerar cómo se forman sus propios valores y creencias, y a reflexionar sobre la importancia de la autonomía moral en una sociedad que aspira a ser libre y próspera. Otro tema crucial en AMDG es la lucha entre la libertad personal y la represión. La novela retrata el colegio jesuita como un microcosmos de una sociedad opresiva, donde la libertad individual está constantemente en conflicto con las demandas de conformidad y obediencia. Los estudiantes, incluidos Ignacio y sus compañeros, enfrentan una serie de restricciones que limitan su capacidad para expresarse y desarrollarse como individuos. La disciplina estricta, los castigos severos y el control constante sobre sus pensamientos y acciones crean un ambiente asfixiante donde la libertad personal es prácticamente inexistente. A través de la experiencia de Ignacio, Pérez de Ayala explora las consecuencias de esta represión y la lucha interna por la libertad. Ignacio se ve obligado a navegar entre su deseo de complacer a las autoridades y su creciente sentido de injusticia y deseo de autonomía. Su conflicto interior refleja una lucha universal entre el impulso de conformarse con las expectativas externas y la necesidad de ser fiel a uno mismo. Esta tensión entre la libertad y la represión es un tema que sigue siendo relevante en la sociedad contemporánea, donde las personas a menudo enfrentan presiones para ajustarse a las normas sociales, culturales y políticas que pueden entrar en conflicto con su propia identidad y valores. La relevancia de AMDG en el siglo XXI se extiende más allá de sus temas específicos para incluir su impacto y legado en la literatura y el pensamiento social. En su época la novela fue controvertida y provocativa, desafiando las normas establecidas y cuestionando la autoridad de una de las instituciones más poderosas de España. Su publicación generó un intenso debate sobre la educación, la religión y la libertad personal. Y Pérez de Ayala se convirtió en una voz prominente en la discusión sobre el papel de las instituciones en la vida individual. Hoy en día, AMDG sigue siendo una obra relevante por su capacidad para hablar de temas universales y atemporales. La crítica de Pérez de Ayala a la educación autoritaria y la represión moral resuena en un mundo donde muchas personas todavía luchan por la libertad de pensamiento y expresión, en un mundo donde, paradójicamente, la influencia de la religión católica ya prácticamente ha desaparecido, pero donde otros agentes han tomado su lugar. La novela invita a los lectores a reflexionar sobre cómo las instituciones educativas moldean nuestras vidas y nuestras mentes, y a considerar la importancia de la libertad y la autonomía en el desarrollo personal y social. En un contexto global, los temas de AMDG encuentran eco en las discusiones contemporáneas sobre la educación y la libertad en diversas culturas y sistemas políticos. La lucha por una educación que promueva el pensamiento crítico y el respeto por la diversidad de creencias sigue siendo un desafío. Del mismo modo, la cuestión de cómo equilibrar la influencia de una moral con el respeto por la autonomía individual
continúa siendo un tema candente en nuestras sociedades. La obra de Pérez de Ayala, con su aguda observación y su profunda crítica, ofrece una perspectiva valiosa y provocativa sobre estos temas. Además de su relevancia temática, AMDG también ha dejado un legado duradero en la literatura. La novela es un ejemplo temprano de la crítica social en la literatura española y ha influido en generaciones de escritores que han abordado temas similares. Su estilo narrativo y su enfoque en la psicología de los personajes han contribuido al desarrollo de la novela moderna en España y más allá. Pérez de Ayala, a través de su obra, ha demostrado cómo la literatura puede ser una herramienta poderosa para el cambio social y la reflexión crítica. En resumen, los temas de AMDG y su relevancia en el siglo XXI subrayan la importancia continua de la novela como un texto que desafía y cuestiona las estructuras de poder y control. La crítica de Pérez de Ayala a la educación jesuítica y la represión religiosa, su exploración del conflicto entre la libertad personal y la conformidad, y su reflexión sobre el papel de la moralidad en la formación del individuo, son temas que siguen siendo vitales en el mundo contemporáneo, donde los antiguos actores, de los que habla Pérez de Ayala en su novela, han desaparecido, habiendo sido desplazados por otros que han tomado su lugar. A medida que continuamos enfrentando desafíos relacionados con la educación, la libertad y la autoridad, AMDG ofrece una visión perspicaz y provocativa que nos invita a reconsiderar nuestras propias experiencias y creencias. Este análisis sobre AMDG nos permite comprender la profundidad y la complejidad de la novela, nos desafía a pensar críticamente sobre los temas que aborda y su impacto duradero en nuestra sociedad. Al reflexionar sobre la relevancia continua de la obra de Pérez de Ayala, podemos apreciar cómo la literatura puede iluminar y transformar nuestra comprensión del mundo, inspirándonos a buscar la libertad y la justicia en todas las esferas de la vida.